Bueno, vamos a arrancar entonces con el primer caso que es el siguiente, ¿no? Acá básicamente nos piden calcular la longitud de g entre x al cuadrado más y cuadrado, o sea, g compuesta con x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, sabiendo lo siguiente, ¿no? Que g sub x es la solución particular de esa ecuación diferencial que estamos viendo ahí, con g en cero, que vale lo mismo que g' en cero, que vale igual a cero. ¿Está bien? O sea, básicamente, ¿qué nos están diciendo ahí? Nos están dando las condiciones iniciales que tiene ese problema, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros como para poder resolverlas sin apuro, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos es que, como pasos, ¿sí? Que lógico sería tratar de resolver esa ecuación diferencial con las herramientas que tengamos, ¿sí? Vamos a escribir la ecuación, como ustedes ven acá abajo, ¿sí? Que nosotros tenemos g' menos g sub x, que es igual a 2 menos x al cuadrado, ¿sí? Lo que nosotros vemos acá es que primero hay que tratar de caracterizar qué tipo de ecuación diferencial se trata, más que nada para saber qué herramientas pueden ser útiles en este caso. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá es que esto es una ecuación diferencial, vamos a ponerle los nombres como para ponerle ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿sí? ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Básicamente, el orden de la ecuación diferencial tiene que ver con los grados de las derivadas con las cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la ecuación en este caso tiene hasta grado 2, como de hecho ocurre porque fíjense que en este caso tenemos g'', entonces la ecuación tiene segundo orden como el grado más importante. Pero además hay otro tema importante, que la ecuación tiene o está igualada a una función de x, que en este caso es 2 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, además de ser de segundo orden y todo lo que nosotros estamos viendo, también es no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Porque para que sea homogénea, esa ecuación en general tiene que estar igualada a cero, por lo menos en esa parte que nosotros vemos ahí, que no es el caso, ¿sí? Así que no hay problema. Pero, por ejemplo, nosotros lo que vamos a tener es g en cero, ¿sí? Unas condiciones iniciales que nos dice que tanto la imagen de la función en cero como su derivada valen cero. Por eso lo vamos a tener en cuenta ahí. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial en el método clásico, no? En este caso nosotros vamos a tener la solución general, que es la suma de la homogénea más la particular, ¿ok? Y en este caso, básicamente se resuelven como por separado ambas partes. Supongamos que vamos a resolver la ecuación homogénea primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar la misma ecuación, ¿sí? Que nosotros teníamos acá, pero esta parte que es la función que depende de x, la vamos a sacar, la vamos a igualar a cero. Entonces queda esta función que ustedes ven acá, g' menos g, que es igual a cero. ¿Está bien? Y la idea acá es hallar el polinomio característico, es decir, transformar esa ecuación que nosotros armamos igualada a cero a un polinomio del cual nosotros vamos a poder calcular las raíces con lo que nosotros conocemos, ¿sí? Por ejemplo, método de Gauss, método, digamos, de Ruffini, etcétera. O Bhaskara, en este caso sí es una ecuación de segundo orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener nosotros es que, supongamos, en los cambios de variables, g'', que es la segunda derivada, lo vamos a igualar o lo vamos a cambiar por p cuadrado. P es la variable, digamos, de reemplazo que tenemos. G', ¿sí? Que es la primera derivada, en este caso no está, pero no importa, lo tomamos como método para más adelante, lo vamos a igualar a P. Y luego G, ¿sí? Donde está la función con nombre y apellido, lo vamos a igualar a 1, ¿sí? Para que después, si hay una constante o algo, que esté multiplicando. Entonces, si hacemos ese cambio en la ecuación, ¿sí? La ecuación nos va a quedar como p cuadrado menos 1 igual a cero. Y lo que falta hacer de ahí en adelante es encontrar las raíces del polinomio, ¿sí? O sea, básicamente tratar de hacer la cuenta y ver cuánto nos quedan las raíces de ese polinomio en cuestión. Entonces, si igualamos a 1, lo que vamos a ver es que el módulo de p nos queda 1 y que p, si lo abrimos en 2, nos va a quedar como 1 y menos 1 en este caso, y por eso queda la función de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder, una vez que tenemos esas raíces, armar la solución? Que es lo que está escrito acá. Bueno, nosotros lo que vamos a tener con estas dos soluciones, básicamente, es
armar la solución de la ecuación homogénea que tiene que ver con lo siguiente, combinar las constantes, ¿sí? Y poner, por ejemplo, una escritura del estilo e a la raíz del polinomio más la otra constante por e a la segunda raíz del polinomio, ¿sí? Como en este caso las raíces son 1 y menos 1, cuando hacemos la cuenta, la constante, queda la constante por e a la 1 en la primera parte y luego queda la constante por e a la menos 1, que es la segunda parte de la ecuación, ¿sí? Las constantes las vamos a resolver una vez que nosotros veamos cuánto nos quedan, ¿sí? Los valores iniciales de mi pregunta. Entonces, por ejemplo, G en P, ¿cuánto nos queda? La solución particular. En este caso, ¿qué hay que hacer? Nosotros planteamos la ecuación y lo vamos a igualar a un determinado polinomio. Así que en este caso, por ejemplo, es 2 menos x al cuadrado. Entonces, en ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es proponer una solución que para nosotros, sea una ecuación que para nosotros en esa solución sea algo, digamos, que se pueda manejar fácilmente. Entonces, por ejemplo, en este caso, la lógica dice, hay muchas soluciones, porque nosotros podemos proponer varias, pero no sería descabellado pensar que una buena ecuación que nosotros podemos poner en ese espacio es una ecuación de polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque el polinomio de grado 2, ¿sí? Cuando hagamos la cuenta de restar las derivadas con la función, etcétera, lo que nos va a quedar es ese polinomio de grado 2 que es menos x al cuadrado más 2, ¿sí? Que es de esa función. Entonces yo propongo que el polinomio se quede g de p, por ejemplo, que me quede como lo que aparece acá. A por x al cuadrado más b por x más c. Y luego, obviamente, tengo que hacer las derivadas, la derivada primera y la derivada segunda, para después reemplazarlos en la ecuación. Fíjense que más abajo tenemos la derivada primera, que es esta, 2 por a por x más b, y la derivada segunda, que en este caso nos queda 2a. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazarlos dentro de la cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo tengo esto, que lo voy a reemplazar acá donde aparece el G'', en esta parte que estoy coloreando en verde. Fíjense que escribimos nuevamente la ecuación, pero ahora con todos los datos. Y lo mismo vamos a hacer con esta parte, por ejemplo, vamos a ponerla en celeste, ¿sí? Donde en este caso, para la función original, que es todo esto, ¿sí? Lo vamos a poner de esta forma acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, una vez que acomodamos toda la ecuación, lo que hay que hacer es acomodar todos los términos. Yo recomiendo siempre que cuando trabajen con polinomios, siempre acomoden. Tanto puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, es indistinto, pero siempre que estén los términos agrupados y acomodados es más fácil para, de hecho, sacar los coeficientes que faltan. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando hacemos las cuentas, ¿sí? Y de hecho la parte izquierda de la ecuación la acomodamos con todos los términos que corresponden, nos queda esa expresión que ustedes ven ahí, ¿sí? El término en celeste, que es a menos a por x al cuadrado, que tiene la parte cuadrática, el término en verde, que tiene la parte lineal, y luego el término en amarillo, que tiene la parte, ¿sí? Digamos, de constantes. Y lo mismo pasa del otro lado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en cada lado? Bueno, básicamente igualamos los tipos de coeficientes de cada lado. Por ejemplo, el cuadrático con el cuadrático, que es lo que está puesto ahí en celeste. Luego el lineal con el lineal, que es lo que está puesto en verde. Y luego las constantes, que es lo que está puesto en amarillo, ¿sí? Y básicamente el problema pasa a ser un problema de álgebra común y corriente, que es tratar de despejar determinada cantidad de incógnitas con determinada cantidad de ecuaciones. Siempre acuérdense que la cuenta es, tengo que tener por lo menos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas que quiera resolver. Yo acá tengo tres letras, que son la A, la B y la C, y tengo las tres ecuaciones que son las que acabo de marcar término a término. Entonces pude, digamos, despejar cada una, ¿sí? Básicamente haciendo las cuentas llegamos a que A vale 1, que B vale 0 y que C vale 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, este resultado lo vamos a reemplazar acá, sin lo que estoy marcando acá en negro, que es la ecuación o el modelo de ecuación original. Cuando reemplazamos en B y en C y en A, lo que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, es que la ecuación nos queda como 1 por x al cuadrado, si sacamos los términos lineal o constante, lo que sea, y nos queda limpia la ecuación por ese lado. ¿Está bien?
Y lo que nosotros vamos a tener acá es que ahora juntamos ese resultado con la ecuación homogénea que habíamos dicho hace un ratito, ¿sí? Y nos queda esa expresión, c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x más x al cuadrado, ¿sí? Luego lo que vamos a tener es que ahora es donde viene el momento de chequear los valores iniciales de nuestra pregunta, que en este caso nos va a quedar así. Los valores iniciales básicamente, ¿qué son? Es básicamente chequear dónde están, ¿sí? La información que nos da el problema, que el problema, por ejemplo, nos dice, bueno, mira, la imagen en cero y la derivada en cero, ambos valen cero. ¿Eso cómo repercute en que yo pueda encontrar mis constantes c sub 1 y c sub 2 que son parte de mi problema? ¿Sí? Y lo que nosotros encontramos ahí es que básicamente cuando reemplazamos las constantes en cero, ¿sí? Yo sucesivamente vamos a hacer de la función hacer la derivada, que es este g' que ustedes ven acá, y luego reemplazar, ¿sí? En cada una de ellas y básicamente hacer las cuentas, ¿sí? ¿Cuánto queda si yo reemplazo en x por cero en la primera constante y en la segunda constante, ¿no? Y lo que encontramos resolviendo ese sistema es que la constante uno y la constante 2 son cero, bueno, la cual es una buena noticia porque efectivamente la solución completa pasa a ser sencillamente g sub x es igual a x al cuadrado, que es esta que estamos recorriendo acá, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la solución. Entonces, por ejemplo, en este caso, una vez que tenemos hecho esto, ¿qué es lo que pide el problema? Que hagamos, ¿sí? Calcular la longitud de g en función de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es, una vez que tenemos la solución de esto, que ya la encontramos, como segundo paso general del problema, es a esa solución componerla como función para luego tratar de igualarla, digamos, a una constante y, digamos, ver o despejar cuánto queda eso. Eso hay que pensarlo como si fuera una composición de funciones, ¿sí? Es decir, cuando uno lee, ¿sí? Ese enunciado, lo que uno se tiene que imaginar es lo siguiente, como si fuera este diagrama de bloques que acabamos de poner ahí abajo. Siempre que hay composición, les recomiendo que lo hagan porque es muy útil. Ustedes dicen, bueno, yo tengo dos variables de entrada, la x y la y. Eso va a ir a una determinada función f, supongamos, estoy inventando, y esa función f, ¿qué hace? Las eleva al cuadrado por separado y luego la suma. Y luego eso lo meto en la función g, que es lo que me está pidiendo el problema, y luego esa función g me sale, digamos, igualada a esta expresión. X al cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué todo al cuadrado? Porque la función g es lo que yo entre, el x, me queda al cuadrado y eso me queda igual a 4, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿esto de qué se trata, no? Vamos a tratar de trabajarlo un poquito más acá. En este caso, ¿no? Vamos a ver si hacemos las cuentas, ¿no? Esta expresión tiene un aspecto muy, muy sospechosamente parecido al de un círculo o de circunferencia. Fíjense, vamos a tratar de emprolijar un poquito la expresión. Yo voy a aplicar raíz cuadrada en ambos lados para que me quede algo medianamente más trabajable, ¿sí? Con lo cual esto necesariamente se va a transformar raíz de un cuadrado, siempre acuérdense que se transforma en módulo, ¿sí? De lo que yo tengo ahí adentro y este módulo es igual a 2. Pero acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Estos dos números son siempre positivos. ¿Por qué? Porque en este caso o mayores o iguales a cero. Con lo cual la suma de ambos también siempre va a ser positiva, ¿sí? Siempre que yo estoy trabajando con números reales y esos números, ¿sí? Los estoy elevando al cuadrado, eso me da la garantía de que esos números siempre van a ser signo positivo o en su efecto cero. Con lo cual no hace falta que trabaje con el módulo, ¿sí? De mi expresión, sino que simplemente puedo trabajar con los cuadrados y ya está. Y esto, si ustedes se fijan, es bastante sospechosamente parecida a la ecuación de una circunferencia. Esto, digamos, es algo que es fortuito, ¿sí? O sea, pero es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si el problema pedía tratar de calcular la longitud, o sea, teníamos nosotros dos formas, ¿sí? Básicamente había que hacer una integral y con esa integral tratar de resolverlo, ¿sí? Y hacer todos los pasos. O si es una figura geométrica que uno conoce, es más sencillo porque con eso sacamos una fórmula
digamos, estandarizada y fácil de usar y listo, problema solucionado. En el caso de una circunferencia, acá que lo que nos piden es que es el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro de una circunferencia? Bueno, porque ese perímetro se puede pensar como 2 veces por pi por radio, o lo que es lo mismo, el perímetro se puede pensar como pi por diámetro. Si miramos bien la ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? Radio al cuadrado me queda como 2, ¿sí? Entonces, si buscamos acá, si radio al cuadrado me queda 2, eso quiere decir que el radio me va a quedar como raíz de 2. Obviamente que el radio, por ser una distancia positiva física, no estoy tomando el valor negativo porque en este caso no tiene sentido, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver es que el perímetro, ¿cómo nos va a quedar finalmente? Como 2 por pi por el radio, ¿sí? O lo que es lo mismo, en este caso 2 por pi por raíz de 2. Y ese sería, digamos, el final. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Podés buscarme en los contactos que dejo a continuación.